Cuando los israelíes van a las urnas para elegir a la Knesset, técnicamente no emiten votos para que una persona en particular sirva en el parlamento o como primer ministro. Eso se debe a que los israelíes votan por las listas de partidos políticos y solo apoyan indirectamente a las personas que figuran en ellas. Israel utiliza un sistema parlamentario con representación proporcional. Por el contrario, Estados Unidos tiene un sistema presidencial y tiene una elección directa de representantes en el Congreso. ¿Cómo funciona eso en Israel? La Knesset, el Parlamento de Israel, tiene 120 escaños. Supongamos que hay 120.000 votantes en Israel. En esa situación hipotética, un partido ganaría un representante en el Parlamento por cada 1.000 votos que recibiera. Si un partido ganaría 25.000 votos, recibirá 25 escaños. 45.000 votos valdrían 45 escaños, y así sucesivamente. Al igual que en Estados Unidos, las elecciones en Israel se basan en el principio democrático de una persona, un voto, para todos los ciudadanos mayores de 18 años, independientemente de su sexo, etnia o religión. Los ciudadanos musulmanes y cristianos de Israel tienen los mismos derechos de voto que los ciudadanos judíos. El día de las elecciones, un feriado nacional, cada votante israelí selecciona una boleta de papel que representa a un partido, sella la boleta en un sobre y la coloca en una caja. Los votos se cuentan a mano. Con raras excepciones para el personal militar y diplomático, no hay voto en ausencia, por lo que los israelíes que viven en el extranjero deben volar a casa para votar en persona. La población total de 9 millones forma un solo distrito electoral representado por los 120 miembros de la Knesset. Por el contrario, Estados Unidos tiene 435 distritos electorales, cada uno de los cuales elige a un miembro de la Cámara para representar a un promedio de 780.000 personas. Israel ha tenido un solo distrito electoral a nivel nacional desde las primeras elecciones de la Knesset en enero de 1949, cuando la guerra de independencia y las fronteras fluidas hicieron difícil, si no imposible, la creación de distritos electorales. La Ley Básica de 1958, la Knesset, la primera de una docena de leyes básicas promulgadas por Israel en lugar de una constitución, hizo permanente el sistema de distrito único. La ley básica también aseguró la continuación de la representación proporcional, un concepto en uso desde que comenzó el sionismo moderno a fines del siglo XIX. Los partidos políticos obtienen escaños en la Knesset en función al número de votos que reciben, siempre que el total supere el umbral del 3,25% de los votos emitidos. El umbral ha aumentado varias veces desde el 0,83% para la primera Knesset, pero sigue siendo inferior al 5% que es más común en los sistemas proporcionales. Dado que cualquier partido que reciba al menos el 3,25% de los votos gana representación en la Knesset, varios partidos dividen los 120 escaños en cada elección, incluidos los partidos con intereses limitados. Los políticos no sienten la necesidad de unirse a uno de los partidos históricamente dominantes, como la mayoría lo hace en Estados Unidos. En cambio, algunos individuos optan por crear partidos que ellos mismos pueden liderar y cuyas políticas pueden moldear. Los partidos envían las listas de sus candidatos en orden de prioridad, lo que significa que si un partido obtiene 10 escaños cuando se publican los resultados de las elecciones, esos escaños van a los primeros 10 candidatos de la lista. Algunos partidos siguen ahora el ejemplo de Estados Unidos y realizan primarias para seleccionar a la mayoría de sus candidatos. Otros partidos permiten que sus líderes establezcan sus listas o utilizan comités especiales. A veces los partidos se asocian antes de las elecciones para presentar una lista única, ya sea para aumentar sus posibilidades de liderar el gobierno, como cuando el Partido Laborista y Atnua formaron la Unión Sionista en 2015, o para asegurarse de sobrepasar el umbral del 3,25%, como cuando los partidos liderados por árabes crearon la lista conjunta en 2015.
Los partidos deben llegar a esos acuerdos antes de la fecha límite para presentar sus listas de candidatos, aproximadamente 55 días antes de las elecciones. Incluso con las listas combinadas, los israelíes tenían 25 opciones de partidos en sus puestos de votación en 2015, cuando 10 listas que representaban a 16 partidos y los grupos fusionados recibieron suficientes votos para reclamar escaños en la Knesset. Likud ganó la mayor cantidad de escaños con 30, mientras que Meretz tuvo la menor cantidad con 5. Hasta ahora, el récord son las 47 listas que calificaron para la boleta electoral de abril de 2019, rompiendo el récord anterior de 34 listas en 2013. La votación es solo el primer paso en el proceso de formación de gobierno. Vea nuestro próximo video de Israel on Board para obtener detalles sobre lo que sucede después. Mientras tanto, consulte los siguientes enlaces para obtener más información.